Televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente ahora desde este Estudio 2 con esta nueva propuesta Camino a Carondelet, donde los candidatos presidenciales van a exponer sus ideas en un programa abierto que durará casi 55 minutos para que puedan exponer varios de esos temas, entre esos la economía, la sociedad, el tema de educación, salud, por supuesto, la institucionalidad del Estado y otros temas. Para acompañarme en estos diálogos estará con nosotros la docente catedrática, además es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEC y también es columnista de diario El Telégrafo. María Paz Kervis, qué gusto que nos acompañes con nosotros en esta nueva iniciativa. Buenos días, Byron. Buenos días a quienes nos escuchan. Es un gusto para mí estar aquí. Aprovecho para agradecer a la televisión pública por esta iniciativa. Salir de las aulas universitarias y del espacio natural de reflexión mío y de trabajo es todo un reto, es una oportunidad. Así que estoy encantada y será un gusto compartir con ustedes en las próximas semanas. Muy bien, pero vamos ahora a conocer quién es Isidro Romero Carbo, empresario guayaquileño que corre por la candidatura presidencial. Isidro Romero Carbo es candidato de Avanza y aunque no es afiliado al partido, sostiene que la directiva está renovada y en su mayoría son jóvenes. Que los casos de corrupción asociados con algunos exdirigentes quedó en el pasado. Él ya había participado en la política, fue diputado independiente en 1996, pero su reconocimiento sobresale cuando estuvo al frente del Barcelona Sporting Club. Romero apoya la dolarización como un puntal fundamental de la economía ecuatoriana y pretende generar acciones para fortalecerla. Además, promoverá diálogos internacionales para potencializar la inversión extranjera. El candidato de Avanza asegura que impulsará las reformas necesarias para la extinción de dominio de los sentenciados por casos de corrupción. Alentará la búsqueda internacional de los prófugos y emprenderá acciones para sancionar delitos de corrupción cometidos por anteriores gobernantes. Precisamente los temas que vamos a abordar en este primer bloque tienen que ver con la economía, la reactivación, el empleo, la dolarización como ejes fundamentales de lo que todos los ecuatorianos estamos esperando, no solamente los votantes, sino la institución en general, la opinión pública, la academia, los sindicatos. Todos los votantes y todos los ciudadanos esperamos eso, una reactivación económica. Y es una de las primeras preguntas que le vamos a hacer al candidato Isidro Romero Carbo, que está desde la ciudad de Guayaquil, vía remota, a quien le vamos a dar la bienvenida. Ingeniero Isidro Romero Carbo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Nada, muy buenos días. Es un placer de estar presente la mañana de hoy día. Y nada, muy contento por todo lo que hemos trabajado la semana pasada y lo que nos toca por trabajar estas próximas 3 semanas. La verdad es que la campaña me atrae, porque la verdad que no estoy ni mucho menos cansado. Pienso que el recorrer el país y estar con la gente es una gran satisfacción, ¿no? Ingeniero, vamos ya directamente a su propuesta. ¿Cómo va a reactivar la economía? Mira, el Ecuador necesita la reactivación económica inmediatamente, que no se ha hecho. Durante 4 años, lo único que hemos hecho con el gobierno de Lenín Moreno es prestar dinero. Se ha prestado más de 17.000 millones de dólares, pero la desgracia es que si ese dinero hubiera venido a reactivar la economía, qué diferente hubiera sido este país. Este país hubiera sido riquísimo, pero se ha utilizado para pagar los sueldos, los gastos públicos del Estado y lo que se ha podido llevar, aparte de los pagos de los intereses que han tenido que hacer por la deuda, etcétera, etcétera. Si nosotros no reactivamos la economía en el Ecuador, y la reactivación se hace con el empleo y con el trabajo y con el emprendimiento. Si nosotros no lo hacemos, este país se hunde. Este país fuera por la misma línea que ha ido Cuba y que ha ido Venezuela en los últimos años. El Ecuador, a Dios gracias, es uno de los países más ricos de América y me atrevería quizás del mundo. Y se lo voy a decir el por qué.
La reactivación económica tiene 8 motores que tiene el país, 8 motores económicos riquísimos para poder reactivar la economía en el país. El primer motor es la agricultura. La agricultura será la base del desarrollo económico, social en mi gobierno. Antes del petróleo, el Ecuador vivía de la agricultura y de la ganadería. Pero cuando vino el petróleo, se desarmó toda esta estructura, toda esa inversión en petróleo que debía haber hecho en agricultura. Se olvidaron. Llevan 40 años de gobierno olvidando a la agricultura, que es la mayor riqueza que tiene este país. Los países grandes en el mundo se miden por el poder agrícola y no por otro tipo de poder, no por el poder de la construcción. Es el poder agrícola. Por eso, señores, yo les digo una cosa. El Ecuador, en mi gobierno, vamos a reactivar la agricultura. Vamos a cambiar la ley agropecuaria que en hoy día data de 40 años atrás. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Cuántos gobiernos han pasado en 40 años? ¿Cuántos ministros de Agricultura payasos que no han hecho nada por la agricultura en este país, siendo tan rica este país en agricultura? Mire, el Ecuador tiene 5 millones de hectáreas cultivadas que se cultivan en invierno nada más, y el 70% en el verano no se produce porque no tienen riego. Imagínense usted las inversiones que han hecho los gobiernos anteriores en represas hidroeléctricas, etcétera, etcétera, pero se olvidaron de canalizar el agua a la agricultura. Esa es la irresponsabilidad más grande. Si yo solamente activo en el primer año 200.000 hectáreas, poniéndole riego solamente, el Ecuador diera 1 millón de puestos de trabajo. Y en mi gobierno, en los 4 años, lo más seguro que reactive 500.000 hectáreas de los 5 millones. Significa apenas el 10%. Y eso significaría 3 millones de puestos de trabajo. El agricultor va a hacer dinero en mi gobierno. Voy a reducir el precio de los insumos en un 40%. Voy a traer las semillas de altísima productividad que tienen otros países y que nosotros seguimos con las semillas de hace 500 años. Le pongo un ejemplo solamente en maíz. El promedio que nosotros tenemos hectárea año en maíz es 90 quintales. Mientras Colombia, solamente Colombia, con semillas realmente mejoradas, están en 212 quintales por hectárea. Imagínese usted duplicar la producción de las mismas áreas de producción que tenemos. Y después, los precios que ha habido el intermediario que ha destruido las economías de los agricultores. Termino con los intermediarios en mi gobierno. Voy a crear centros de acopio de las empresas privadas del Estado que voy a formar, y ojalá que sea una empresa mixta para que los manejen los profesionales, los ingenieros y sobre todo los grandes ejecutivos de este país. No entrará un burócrata y eso permitirá que el agricultor tenga el mejor precio de su historia y de su vida y que sean precios sustentables, incluyéndoles magníficas utilidades para que puedan sobrevivir y seguir creciendo y creyendo en la agricultura. Si nosotros no reactivamos la agricultura, este país muere. Y yo conozco de la agricultura, me he dedicado 40 años a la agricultura. Pregúntale usted al banquerito ese Lazo que anda ahí con un bastoncito y siendo una persona maleducada y malcriada. Pregúntele si él conoce de agricultura. Nadie conoce de agricultura de estos candidatos que hay en este país. Nadie. El otro, el súper economista. ¿Qué diablos? Nunca le ha picado un mosquito a nadie. Creo que es importante que la persona que vaya a manejar este país conozca de agricultura, conozca de industria, conozca de empresas. Yo formé más de 37 empresas industriales en el país,
más de 14 empresas agrícolas, empresas comerciales, hice los 4 centros comerciales de la ciudad de Guayaquil. Sé cómo Buenos días, hacer ingeniero dinero, Romero. cómo hacer las cosas correctamente, señores. Buenos días, un gusto saludarle. Discúlpeme que le interrumpa, pero es que me interesa mucho poder ampliar un poco en las preguntas. Hemos revisado a profundidad sus propuestas y justamente en base a las expresiones que he podido recoger en distintos espacios, uno de los planteamientos fundamentales que hace usted para reactivar la economía es promover la inversión extranjera de la banca, es decir, la banca extranjera, lo cual sin duda alguna resulta atractivo. Mi pregunta concreta es cómo, más allá de invitar a que la banca extranjera venga, más aún, ¿por qué habría de venir? Cuando nosotros somos conscientes que la seguridad jurídica es un elemento fundamental para que la banca venga e invierta en el Ecuador. Y eso no cambia un gobierno, un presidente, ni se cambia en un periodo. Por favor, coméntenos de manera concreta qué piensa usted ofrecer y cómo piensa garantizar este ofrecimiento. Es claro el planteamiento que usted me hace y es correctísimo lo que usted dice. Si yo no cambio la ley laboral, la ley tributaria, la política fiscal y la seguridad jurídica en este país para los inversionistas extranjeros, jamás vendrá un solo dólar. Esto ha sido el engaño de todos los gobiernos, sobre todo el gobierno de Lenín Moreno, que decían los ministros de Comercio Exterior que iban a traer 15.000 millones de dólares. Mentira, falso. Mire, si nosotros, de una parte del Ecuador, que ese es el sueño de mi vida y lo voy a realizar como realicé la construcción del Estadio Monumental Isidro Romero para Barcelona. Si nosotros no hacemos y no tenemos la oportunidad de hacer el mayor centro financiero en el Pacífico Sur, seríamos los tontos más grandes que hay. ¿Por qué? Porque ni Chile, ni Colombia, ni Venezuela, ni Perú lo pueden realizar, porque no tienen la moneda, el dólar, porque todo centro financiero debe tener la moneda internacional como puede ser el dólar. Y en ese pedazo de Ecuador pagaremos solamente un impuesto único del 5%, en lo cual los inversionistas en el mundo vienen a hacer dinero en los países que reúnen las condiciones para hacerla, cambiando la ley laboral, la ley tributaria, política fiscal y sobre todo la seguridad jurídica. Y le voy a decir algo más. Esa foto que hasta ahora hemos tenido con el comandante de Nicaragua, con el comandante cubano, con el comandante venezolano, el comandante de nuestra época en el Ecuador y el comandante Kirchner de Argentina, esa foto se acaba para siempre. Se acaba para siempre. Mire usted que esta foto podría ser el presidente Isidro Romero con el presidente norteamericano, con el primer ministro Johnson de Inglaterra, con el presidente Macron de Francia, con la canciller de Alemania Merkel, el presidente del gobierno español Sánchez. ¿Qué diferencia se darán cuenta los inversionistas que va a haber un país de respeto, con criterio y con seguridad jurídica para sus inversiones? Con la reforma de la ley laboral, ¿usted aspira a conseguir este cambio? Perdón. Que le decía, es decir, que con una reforma de la normativa laboral, ¿usted considera que vamos a alcanzar este escenario ideal para que masivamente venga la inversión extranjera? Con el centro financiero, aquí lloverá el dinero y la inversión. Imagínese usted que una mujer inteligente, si en la región donde está el Ecuador los impuestos dan entre el 30 y el 40%, ¿quién no viene a invertir en el centro financiero del Ecuador apenas con un 5% de impuesto único y totalmente exonerado el 5% del ICE, la revisión de capitales? A ver, dígame, ¿quién no viene a invertir? Yo ya he conversado con fondos financieros en Asia, porque le voy a decir una cosa. Nadie, ningún gobierno en la historia del país ha mirado el Pacífico. Y el Pacífico es donde existe la mayor riqueza en el mundo. Estamos al frente de Asia, de los grandes fondos financieros que están en Singapur, están en Hong Kong. No crea que lo que yo le digo es un cuento. Yo he visitado a los inversionistas, tanto financieros como las grandes compañías constructoras, como las grandes compañías de ferrocarriles en el mundo, en España, como es el AVE. Ellos están dispuestos a invertir en el Ecuador el dinero que sea necesario, siempre y cuando les den las normas claras
y el derecho de hacer dinero en el país. Eso es lo que no se ha dado en este país. Por eso es que nadie ha invertido dinero, porque nadie ha hecho lo posible. Son topos los que han manejado este país. Ecuador no es un país subdesarrollado porque los ecuatorianos lo han hecho, sino por los gobernantes que hemos tenido de turno, que son subdesarrollados mentales. Ese ha sido el problema, que no han tenido criterio, que nunca han trabajado en nada, que solamente miran la política, el engaño, la mentira y el poder robar a los ecuatorianos en este país. Esa es la historia del Ecuador hasta la fecha de hoy día. 8:19 de la mañana, vamos a hacer nuestro primer corte y al regresar Isidro Romero Carbo nos abordará los temas que le importan también al ciudadano, la salud, la educación y cómo va a enfrentar, por supuesto, el tema de la vacunación de todo el país. Volvemos luego de segundos. Estamos de vuelta y ahora nuestro afán es entrar a otro de los espacios determinantes de las propuestas de campaña, el aspecto de salud. En las ofertas o en el plan de gobierno, más bien dicho, establecido por el ingeniero Romero, hay dos elementos que a mí me llaman profundamente la atención. El primero, plantea la creación de una ficha técnica.
La ficha técnica que se utiliza en otros países del mundo no es más que la historia médica del paciente que debe estar de libre acceso en los distintos sistemas de salud. Sin embargo, aquí para plantear la primera pregunta, la duda que me genera es cómo se va a hacer cuando una de las características más complejas del sistema de salud ecuatoriano es la dispersión. Por mencionar unas cifras brevemente, podemos calcular que un 20% de la salud está cubierta por el IES, un 20% la atienden los ministerios y tenemos mal contado un 50% privado que está en lo formal y en lo informal. Y quedaría al ojo de buen cubero un 10% que ni siquiera está registrado. Es decir, una de las debilidades de nuestro sistema de salud es la dispersión, cuando varios de los expertos y salubristas han planteado ya que debería crearse mayor desconcentración a favor de los GATS. ¿Cómo plantea crear esta ficha técnica cuando tenemos estas limitaciones en el sistema de salud y cuando varios gobiernos, por ejemplo, el actual, ya han intentado crear esta ficha técnica que le han denominado de otra manera, como se me va el nombre ahora, pero la hoja clínica o la carpeta médica de cada uno de los pacientes? Más allá de la propuesta, insisto, ingeniero, ¿cómo se va a hacer esto con esta estructura jurídica, normativa que establece y que organiza hoy por hoy el sistema de salud pública? Mire, nosotros estamos trabajando, porque yo no soy médico, pero sí me reúno con los mejores cerebros del país. Y le voy a decir lo siguiente. Este gobierno de Isidro Romero se reunirá con las mejores cabezas y los mejores cerebros que tenga el país en todas las áreas que signifique, tanto en economía, tanto en producción, tanto en salud, tanto en educación y en todo y seguridad, y en todas las áreas que tiene este país. Nosotros ya hemos cogido con la Escuela de Médicos en Guayaquil, en Quito, la Asociación de Médicos en general, para que hagamos un planteamiento. Hay dos alternativas que me han presentado, que tengo que revisarlas, aunque no me convencen ninguna de ellas. Pero hay una realidad, va a ser una obligación de Estado que todos los ecuatorianos tengamos la ficha técnica médica universal. Puede conjugarse con lo que yo le voy a decir. Los hospitales siempre están colapsados. No solamente en época de pandemia, le quiero decir. Eliminémonos un poco el tema de pandemia en este instante para la conformación de lo que yo quiero hacer, la medicina preventiva en el país. Si nosotros no hacemos la medicina preventiva en el Ecuador, no hemos logrado una buena salud para el pueblo. Vamos a crear el médico de familia. ¿Qué significa eso? Vamos a mapear las ciudades, las parroquias, los cantones, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, le pongo de cada 20 cuadras o 25 cuadras, existirá este médico familiar que comprende un local médico en cuyo centro existe el consultorio, al lado derecho tiene un laboratorio y al lado izquierdo tiene una farmacia solidaria para vender productos genéricos a bajo costo. Esa es la realidad. Entonces, todo guayaquileño, quiteño, de Aulausí o de cualquier ciudad o de cantón en el Ecuador, antes de ir a un hospital, va al centro del médico de familia para que le digan, ¿usted qué le duele? El ojo, la cabeza, el pie, la rodilla, porque hay tanto colapso en el hospital por un dolor de muela que no le corresponde ir a un hospital. Y ese médico, cuando ingresa a ese paciente aparentemente, se le hace la ficha técnica médica universal. Y a la vez, si tiene que tener un examen de sangre, se lo hace inmediatamente en la parte derecha de este local. Y si tiene que comprar la medicina, en el lado izquierdo. Eso significará una medicina preventiva en el Ecuador. Pero esa ficha técnica médica universal, que va luego a la UCI y se enferma, va al médico familiar y él dice Juan Ramón Jiménez y le dice, esta es mi ficha técnica, le sale en la computadora. Eso le significa donde está, como usted muy bien lo ha dicho, lo ha entendido, es básicamente todas las enfermedades que ha tenido, todas las alergias que ha podido tener en sus medicinas y en su mundo, porque de esa manera vamos a proteger la salud del ecuatoriano, porque hay gente que muere
cuando le meten una inyección de penicilina sin saber que es alérgico a la penicilina. Y muchas veces llevamos medallas colgadas aquí diciendo alérgico a la penicilina, a la ampicilina, a la aspirina, a la sulfa, etcétera, etcétera. Eso es por primera vez en la vida en el Ecuador que vamos a tener una medicina preventiva, que será la única manera de darle una verdadera salud al pueblo ecuatoriano. Ingeniero Romero, ya en el tema educativo, de educación, este año 2020 fue muy complejo porque todos los chicos, más de 6 millones de estudiantes, fueron al cole vía remota. Pero un 60% de la población está en la ruralidad y allí no llega el Internet. Son casi 200.000 chicos que tuvieron que salir del sistema privado al sistema público porque la situación de sus padres no les permitía seguir con la educación privada, lo cual se convierte también en un gran problema para padres y para el sistema educativo en general. ¿Qué plantea usted para mejorar los índices de educación y penetración, sobre todo del Internet, porque este año van a seguir con la teleeducación los chicos? Usted tiene toda la razón. Ayer o anteayer leí un informe de las Naciones Unidas y que decía que el 90% de los niños ecuatorianos habían perdido su año lectivo. No sé si esa cifra es exagerada o no exagerada. Lo que hay una realidad, que en el pleno siglo XX y en el año 2021 el Ecuador no tenga acceso al Internet en muy pocas partes en el Ecuador. Pero le voy a decir una cosa más todavía. No nos extrañemos del Internet. Si la frecuencia telefónica en el Ecuador es una vergüenza, porque cuando usted sale de Cuenca a Guayaquil, o de Guayaquil a Quevedo, o de Quevedo a Santo Domingo, o de Santo Domingo a Ambato o La Tacunga, la mayor parte del viaje está sin frecuencia. Es increíble que estos gobiernos lo hayan cogido de las orejas a dos grandes compañías en el mundo, quizás las compañías más ricas del mundo, como es Telefónica de España y como es América, Carlos Slim, a quien lo conozco perfectamente. Aquí voy a exigir que todas las compañías pongan todas las antenas que correspondan, porque aquí pagamos fortuna por los celulares y lo que menos que podemos exigir es el servicio que corresponde a los ecuatorianos. Y le voy a decir una cosa. El Internet en mi gobierno estará hasta el último rincón de este país, porque es la única manera que cambiemos ese mundo de burros a una tecnología moderna que corresponde. Y le voy a decir algo más también. No vamos a vivir de la pandemia toda una vida. Vamos a hacer escuelas en todas las zonas rurales, las cosas más íntimas o largos donde esté un lugar, un niño y familias ecuatorianas en la zona rural. Y se lo voy a decir cómo lo voy a hacer. El Estado no tiene capacidad ni de invertir, ni de organizar, ni manejar las escuelas que voy a hacer en toda la zona rural de este país. Vaya usted y visite los páramos, vaya usted, visite la zona de Quevedo, ingrese en el interior de Quevedo, de Santo Domingo. No hay escuelas, hay niños, pero no hay escuela. Mire lo que le voy a decir una cosa. Todos los empresarios agrícolas en este país, de acuerdo a un mapeo que voy a hacer de las áreas agrícolas, va a haber una escuela y un dispensario médico puesto por la propia empresa agrícola en el país. Y eso será un derecho de Estado lo que voy a hacer. Y nadie va a salir de ello. Ahí sí. Y los profesores van a ser contratados por ellos y pagados por ellos. Y ahí sí vamos a ver un país cuyas oportunidades de educación va a ser exactamente igual para los ricos, para los pobres, los medios ricos, porque los ecuatorianos tienen que tener el mismo derecho en educación. ¿Cuántos genios existen en este país escondidos que no han tenido la oportunidad de educarse en la forma primaria y después ir a una universidad y luego triunfar en la vida? ¿Cuánta gente está escondida que por no tener dinero no ha podido triunfar en la vida? Eso en mi gobierno lo voy a hacer, como lo dije en el debate, y que quede muy claro. No voy a trabajar para los ricos de este país. No voy a trabajar por las grandes, poderosas
empresas en este país y de grupos empresariales poderosos, ni tampoco voy a trabajar para los banqueros que se nos han llevado el dinero y nos han Perfecto, jodido ingeniero a los Romero. ecuatorianos. Aquí Si habrá nos una banca de permite, desarrollo. Si nos permite, por favor, quiero concluir un poco porque son tantos los temas que queremos abordar con usted esta mañana y el tiempo evidentemente es corto. Yo quiero cerrar este segmento volviendo al tema de salud. Y ojo, tampoco soy médica ni es mi área de expertise, pero desde luego como ciudadana tenemos la preocupación constante del tema de las vacunas y tomo sus palabras que decía no vamos a vivir de la pandemia. Por supuesto que no viviremos en la pandemia, pero justamente en el siglo XXI, ya no nos quedemos en el XX, en el siglo XXI nosotros tenemos que dar respuesta a esta crisis mundial sin parangón, ¿verdad? Entonces usted mencionaba en el debate, como acaba de referirse, mencionaba que garantizará la vacunación para el 100% de la población. Yo le voy a confesar que a mí me da ilusión, pero al mismo tiempo me hace un poquito de ruido, porque no entiendo cómo. Le voy a mencionar, por ejemplo, los Estados Unidos, que ya empezó con la vacunación. ¿Qué han hecho ellos? Han dado en primer lugar al personal de salud, después a la gente adulta mayor y, por ejemplo, se ha dejado excluido a los niños, se ha dejado excluido a aquellas personas que ya se contagiaron, se ha dejado excluidos a enfermos terminales porque todavía no se conoce cuál sería la consecuencia. Entonces yo le planteo, en el Ecuador definitivamente hay un porcentaje importante de la población que queremos vacunarnos, pero hay un porcentaje importante de la población que no se quiere vacunar y que no se le puede obligar. Y peor aún, hay una dificultad de presupuesto, porque está bien que queramos vacunar, que tenemos derecho a las vacunas, por supuesto. ¿Cómo en concreto se va a financiar? ¿Cómo en concreto se va a traer esas vacunas con la dificultad que tiene? Y le planteo una duda más, que es lo que a mí me quedó el sábado en la noche cuando lo escuchaba. Si ni siquiera los países productores de la vacuna han podido garantizar el 100% de vacunación para su población, con todo el orgullo que tenemos de ser ecuatorianos, pero una visión geopolítica, mi pregunta es, ¿cómo los ecuatorianos sí vamos a tener el 100% de vacunación? Mire, nosotros hablamos con la Asociación de Médicos, que me he reunido en varias ocasiones, porque yo considero que la vacunación sería la solución real y verdadera del virus. Lo mismo que fue la gripe. ¿Cuánta gente se ha vacunado de la gripe y ha salido adelante, no? Y yo creo que a Dios gracias, ya la vacuna está en el mundo. Hay 4 vacunas y falta una quinta, que es la de Oxford, que según dicen que es la más eficiente. Eso no lo puedo conocer ni aseverar. Pero le voy a decir una cosa. Si nosotros no aceleramos la velocidad de vacunación, estamos perdidos. Aún más, las vacunas para los ecuatorianos deben ser gratis. Es una obligación del Estado. No es una parte de mi campaña, no. Es una obligación de Estado, la salud y la educación que tenemos que dar al pueblo ecuatoriano. Y la vacuna será gratis. Si no tenemos dinero, que una vacuna vale $2 o $3, no tenemos dinero para hacer una vacuna, ¿por qué hemos tenido dinero para que nos roben? Y eso es una verdad. Aquí hay dinero, aquí va a haber dinero, sin duda alguna. Otra cosa es que nos han robado y nos siguen robando. Y va a ver usted que la vacuna nuestra no va a valer $2, valdrá 14, 20 y 30. Y será otra vez otra juerga de tanto ratero y sinvergüenza y corrupto que se aprovechen ahora de las vacunas. Y yo creo que también que las grandes empresas deben ayudar. Yo le voy a decir una cosa. Si hay una obligación de Estado que coja yo a todos los empresarios en este país, y le digo, usted en su industria, ¿cuánta gente tiene usted en su industria? Yo tengo 250. Vacúnelas, importe la vacuna y vacúnelos. Eso es lo que tiene que hacer. Si nosotros, el Estado, queremos hacer toda la vacunación del pueblo ecuatoriano, no lo vamos a poder lograr. Aquí la empresa privada tiene que jugar un papel importantísimo. Imagínese usted cuántas personas trabajan en actividades empresariales, industriales, comerciales en este país, las grandes empresas o las medianas empresas. ¿Por qué no ellos tienen que importar la vacuna y donarla? Y donarla por primera vez en la vida, la empresa privada tiene que hacer por el pueblo ecuatoriano, y eso disminuiríamos un porcentaje altísimo para que el gobierno pueda vacunar también.
porque todo lo que hace el gobierno es ineficiente. Burócratas, ladrones y rateros. Eso es lo como yo haría para poder aprovechar la vacunación inmediata y masiva. 8:38 de la mañana, muchas gracias, ingeniero Isidro Romero. Vamos a nuestra segunda pausa, pero al regresar conversaremos con usted sobre las propuestas de institucionalización del Estado, el marco jurídico, la Constitución, las reformas que usted plantea, los derechos civiles, por supuesto, también, y el combate a la corrupción. Esta señal es retransmitida también por Pública FM para todo el territorio ecuatoriano. Volvemos luego de la pausa. Ocho y 41 de la mañana, continuamos con el ingeniero Isidro Romero Carbo, candidato a la presidencia de la República por el partido Avanza. En este tercer y último bloque vamos a hablar sobre la institucionalidad del Estado, la situación legislativa, es decir, la relación que va a tener su gobierno de ser elegido con la mayoría o no que tendrá la Asamblea y en base a eso los cambios, también los derechos y la corrupción. Empieza María Paz Jervis. Ingeniero Romero, tengo una pregunta que en base a todo lo que he leído de sus propuestas y de lo que le he escuchado no me queda clara. ¿Usted tiene pensado, está previsto convocar a una asamblea constituyente? Mire, una gran pregunta. Yo siempre estaré dentro del marco de la Constitución de la República del Ecuador. Eso no lo dude. 2. Siempre trataré de llegar a un acuerdo con los asambleístas, tanto de mi partido como los partidos que nosotros hagamos un bloque. Pero hay una verdad que le voy a decir. Yo no voy a caer en la sinvergüencería, en el ratorismo y en la forma que han actuado tantos presidentes en este país que se han entregado a las ponendas de los bloques legislativos y de los partidos políticos, donde han entregado ministerios, instituciones, el BIES, el banco, 10.000 cosas, instituciones que tiene el país para ellos co-gobernar con el gobierno. Jamás permitiré eso. Yo fui diputado de la República del Ecuador y todos los días recibíamos la misma historia que para poder aceptarle una ley
del gobierno teníamos nosotros que nos entreguen tantas cosas por esa posición. Jamás permitiré eso. Yo no voy a perder 4 años de mi vida para 120 legisladores ecuatorianos que quieran joder al país, que quieran joder a los pobres del Ecuador, porque usted puede hacer la mejor ley para levantar la pobreza de este país, pero llega a la comisión legislativa y se la bloquean y se jode el país y se jode el pueblo ecuatoriano. Le voy a decir una cosa muy clara, con valentía y con honradez. Si a mí el Congreso me empieza a destruir lo que yo estoy proponiendo para levantar la pobreza del Ecuador y crear riqueza en el país y reactivar la economía en el Ecuador, hay otros instrumentos y herramientas que me dará la Constitución de la República del Ecuador para poder aplicarlo. Yo voy a defender a 17 millones de personas y no voy a defender a 120 legisladores. Ellos hoy día han demostrado que apenas tienen una aprobación del 2% del pueblo ecuatoriano y que el 46% son unos vulgares ladrones y rateros. ¿De eso va a depender el pueblo ecuatoriano? No. Por supuesto. En esa misma línea, siempre llegar a un acuerdo con la Asamblea Nacional. Para ampliar pero un jamás poco la permitiré pregunta, que me frenen el desarrollo de este país. Y eso nos congratula, y a mí me congratula como ciudadana el escuchar que su ofrecimiento es respetar siempre la Constitución, y es por eso que en esa línea iba mi pregunta. Yo he leído en varias de sus propuestas y en declaraciones que usted ofrece la pena de muerte como la salida a la impunidad. Entonces, por eso yo le preguntaba si usted tiene previsto convocar una asamblea constituyente, porque usted establece y afirma que va a respetar la Constitución. Lo que establece la Constitución vigente es la prohibición de la pena de muerte, y no solo la Constitución, sino aquellos documentos internacionales que ha suscrito el Ecuador y que le obliga. Entonces, en esa misma línea de respetar la Constitución, el incorporar la pena de muerte no atraviesa solo por la voluntad, no atraviesa solo porque la Asamblea sea dinámica o diligente. Estamos hablando de que es una restricción de derechos fundamentales. Por eso yo le preguntaba si esta es una de sus grandes ofertas de campaña, si está prevista y si usted ya lo ha planteado el tema de la Asamblea Constituyente, y ahí me hace un poquito de ruido. Mire, el ruido que yo armo, y hace muy bien decirme el ruido que armo, es una verdad, es una verdad. Mira, yo estuve en el debate, todos hablaban de las mismas historias de siempre, porque son cobardes, no se atreven a decir cómo eliminar a los criminales y a los asesinos de este país que matan en las calles. Imagínese usted, a los violadores de las mujeres en el Ecuador. No son capaces. Dicen, todos dijeron, hay que dotar a la policía de elementos, hay que hacer más policía. Es la misma historia de siempre. Aquí no es cuestión de dotar a la policía, si están recontra bien dotados. Lo que pasa es que no se atreven a disparar un tiro, porque eso no le da la orden el gobierno. Esa es la cobardía que existe en este país. Aquí no hay respeto a la policía, no hay ni respeto a las Fuerzas Armadas. Por eso es lo que vivimos nosotros en octubre del año pasado con el levantamiento. Básicamente, el ejército ecuatoriano dio un paso atrás. Eso yo no lo he visto en mi vida. Cuando yo fui pequeño y juré la bandera del Ecuador, las Fuerzas Armadas es lo que más debe uno respetar como ecuatoriano, y yo jamás permitiré un paso atrás cuando salgan las Fuerzas Armadas, un paso adelante. Hay que respetar las instituciones en este país. Se han perdido los principios y los valores, y eso es lo que yo quiero recuperar. Mi intención, y se lo diré a los asambleístas y pelearé por ello. No puedo permitir que en el Ecuador se mate impunemente en las calles. 17 millones, tengo que salvarlos, que salgan a sus casas tranquilos, a sus calles, que paseen por la noche y que no sean saltados y encima sean matados. Eso no lo va a permitir. Pena de muerte para los violadores de este país. Ingeniero Romero. Cosa. Ingeniero Romero. Los derechos humanos. Bueno, me quedo callado.
Gracias. Ingeniero Romero, lo más probable es que ningún gobierno de los que llegue, dicen las proyecciones electorales, no va a tener mayoría en el Congreso, en la Asamblea. Por lo tanto, va a tener que hacer algún tipo de negociación. Usted ha dicho que no va a negociar. La muerte cruzada No, es una figura jurídica que establece la Constitución. Eso implica también tampoco. la renuncia. ¿Qué va a hacer usted entonces para poder mantener una mayoría? A mí ¿La me consulta da popular? un instrumento que es la constituyente. Y ya está, he terminado el tema. Si yo tengo que ir a la constituyente, no le extrañe que vaya. Siempre negociaré con los asambleístas. Lo que yo no voy a permitir que cuando yo ofrezco a un pueblo que está muerto de hambre, que no tiene escuelas, que no tiene salud, no tiene seguridad, vengan 120 majaderos a joderlos. No lo voy a permitir. Y si yo tengo que aplicar la constituyente en mi gobierno, lo voy a hacer. Pero antes tengo que negociar con todos los poderes de la Asamblea, porque eso es me comprometido con ellos. Pero lo que no voy a engañar a mi pueblo, como lo hacen todos los políticos, te doy riqueza, pero después dicen, la Asamblea no me pasó la ley, por lo tanto seguimos pobres. Esa historia que hemos vivido en el Ecuador se acaba con Isidro Romero. Y prepárense y ajustense en los cinturones ecuatorianos. Voy a trabajar por ustedes. Por primera vez en la vida un presidente va a trabajar con fuerza, con valentía y con puño cerrado para defender los intereses de ustedes y que nadie los joda, nadie los joda. Entonces, ingeniero Romero, yo me quedo con oferta de la constituyente. Dicho esto, para poder pasar... Oferta de la constituyente, si a mí, los asambleístas, me empiezan a destruir la economía de este Ecuador y la pobreza se hace más grande. Jamás permitiré esa situación. Sí, es importante recordar que más allá de convocar la constituyente, de que se aprobaran aquellas reformas que usted persigue, después tiene que pasar el filtro de control constitucional. Entonces esos son elementos importantes que tenemos que recordar, que la ley y que el Estado ecuatoriano ha adquirido unas obligaciones internacionales, sobre todo refiriéndome al tema de la pena de muerte. Sin embargo, quiero avanzar un poco y tomar varias de sus expresiones que creo que hacen sintonía con lo que la ciudadanía sentimos, y es esta preocupación por los delitos, por la violencia en el país. Yo le pregunto a usted, candidato Romero, ¿cuál cree usted que es las grandes cifras o una de las grandes cifras que debe preocuparnos al Ecuador? Usted mencionaba la violencia contra la mujer. ¿Cómo mira usted el tema de femicidio? Mire, todo eso tenemos que ponerlo en orden en este país. Este país ha sido un desastre, ¿no? Aquí nadie ha gobernado. No ha habido un líder realmente lo que necesita el Ecuador. Y le voy a decir con toda franqueza, la mujer juega para mí un factor importantísimo en la vida del Ecuador. Y le voy a decir también aún más. Creo que la mujer hoy día nos supera al hombre en muchas cosas. Y me estoy dando cuenta usted ahorita en todo lo que me está preguntando. Es decir, usted es una mujer preparada, inteligente, y creo que usted debería tener una posición importante. Cuando llegue yo al gobierno, fíjese lo que le digo, ojalá que nos unamos en un momento dado. Necesito cerebros, cabezas inteligentes y honestas. Esa es la realidad. Porque la corrupción no la voy a permitir. Esa es la realidad. La corrupción la voy a castigar como igual manera castigo a los delincuentes en este país, pero con una diferencia. No les voy a dar la pena de muerte, les voy a dar la cadena perpetua. Y voy a incautarles todos los bienes que ellos se han llevado y que está seguramente a nombre de sus familias. Y yo le voy a decir una cosa. Si algún funcionario público o algún ratero que robe al pueblo ecuatoriano, dígame, ¿quién va a robar sabiendo que va a quedarse eternamente en la cárcel y sus familias quebradas y destruidas? Nadie me va a robar en mi gobierno, se lo doy firmado. Y si yo a un ministro de Estado lo veo que ha robado, lo pongo en la plaza pública, yo mismo lo llevo, no es que escondo
las barbaridades que ha hecho y el raterismo que ha ocasionado. Ingeniero Romero. Soy el primero que lo cuelgo en la plaza pública para que lo vean todos los ecuatorianos. Bueno, para cerrar el tema que habíamos planteado, me disculpa que tenga que interrumpirle, pero sabe que los tiempos en televisión son muy cortos. Yo creo que es importante cerrar con algo. En el año 2020, el Ecuador cierra con una cifra de 118 femicidios. Ojo, aquellos registrados. Entendería yo que este es el gran tema de salud pública, de seguridad pública y de democracia que nos debe ocupar en el Ecuador. Espero, en el caso de que usted llegue a Carondelet, que mirar ese plan de acción concreto, porque el día de hoy no me ha quedado tan claro en esta materia. Muchísimas gracias, buenos días, y cedo la palabra a Byron, que nos va a dar la conclusión. Ingeniero Romero, me gustaría que especifique mejor la lucha anticorrupción o la lucha contra la corrupción, porque ya tenemos marcos regulatorios. Hace poco se acaba de aprobar una reforma del Código Integral Penal que precisamente hablaba sobre eso, el combate a la corrupción, porque además era uno de los requisitos, o por lo menos una de las observaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional para el nuevo desembolso. Si usted no va a tener una asamblea que tenga una fuerza política, no va a poder hacer las reformas necesarias. ¿Cómo lo va a hacer? Yo ya lo he dicho, ¿no? Yo voy a tratar enormemente de ponernos de acuerdo con los asambleístas, pero el tema de corrupción, si no paramos la corrupción en nuestro país, este país se va al desastre. Y la ley tiene que existir, sea con la asamblea o sin la asamblea. Pero ¿usted cree que yo voy a permitir llegar a Carondelet y encontrarme lleno de basura? Es como si usted llega a su casa y está llena de basura. ¿Usted puede trabajar, vivir y comer dentro de la basura? Yo no creo que ningún ecuatoriano decente y honesto puede vivir con la basura. Y es lo primero que lo voy a eliminar. Yo no voy a dejar nadie más que cometa un acto de corrupción en este país. Ya lo hemos vivido. Nos han robado hasta el calzoncillo estos gobernantes que hemos tenido. Hasta ahí llegamos. Y créame lo que le voy a decir. Yo seré un presidente diferente y distinto a lo que ha habido. Por una razón, y se lo voy a decir francamente, yo no necesito más títulos de mi vida. Yo ya creo que he obtenido todos los títulos que he obtenido en mi vida. He hecho demasiadas cosas en este país, en actividades tanto empresariales como sociales. El título de presidente me importa un pepino. ¿Sabe lo que me interesa a mí? Hacer un nuevo Ecuador, no cambiarlo. Eso no sirve, el cambio. Eso es una palabra de hace 500 años. Es hacer un nuevo Ecuador lleno de principios y de valores, y que la pobreza se disminuya enormemente en el país, porque si yo doy entre 3 y 4 millones de puestos de trabajo, no habrá pobreza en este país. Y eso es lo que yo intento hacer, trabajar con orgullo y con dignidad para un pueblo maravilloso que es el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, ingeniero Isidro Romero Carabobo. Estamos a minutos de terminar y, María Paz, sería importante recapitular un poco de lo que ha dicho el candidato Isidro Romero, porque además nos quedan muchas interrogantes, algunos temas relacionados también con la recuperación del país en el tema económico, con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, entre otros. Pero nos gustaría ver si en estos 2 minutos y medio que nos falta, 3 minutos, podríamos hacer una recapitulación para que el candidato Romero pueda expresarse de mejor manera con las cosas más puntuales que no pudimos topar en estos 3 segmentos. ¿Te parece? Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, para concluir, simplemente recordar que la ley es necesaria, pero no es suficiente. ¿Y a qué me refiero? Usted ha señalado dentro de sus propuestas, y insisto, el tema de la pena de muerte, son temas de derechos fundamentales que necesariamente atraviesan por la reforma legal. A mí me queda todavía la visión un poco oscura de cómo se va a llevar a cabo esto. Y al mismo tiempo hay varias otras cosas, como la generación de empleos, como la promoción de inversión extranjera, sobre todo de banca extranjera, que usted ha afirmado que será a través de la reforma, por ejemplo, de la reforma laboral, que desde luego es necesaria, y que así se va a fomentar la seguridad jurídica. Entonces yo un poco, haciendo de abogada del diablo, le planteo para su reflexión y para que le podamos escuchar esta mañana los ecuatorianos y ecuatorianas, las reformas legales son necesarias, la vía es indispensable, pero al mismo tiempo la ley no es el único mecanismo para cambiar algo tan complejo
como es la seguridad jurídica en el país? Mire, si yo hago el centro financiero, que lo voy a hacer, es la única alternativa real para mantener la dolarización. Porque no sé si usted conoce, hay una ley financiera vigente en este país que lo hicieron los 4 banqueritos estos, los 4 banqueros que han manejado el país y han manejado a los ecuatorianos indebidamente. Dice la ley financiera hecha por ellos que no se permite la inversión de la banca extranjera en el país. ¿Pero usted cree que yo no voy a liberar eso? Lo libero el primer día que esté en Carondelet, con la ley, con el Congreso, sin el Congreso. Nosotros no podemos que mantenernos estáticos porque morimos, porque aquí necesita venir dinero, aquí necesita venir dólares para mantener la dolarización, que es lo mejor que le ha pasado al país. Y eso es una verdad. Yo lo que le voy a decir una cosa. Usted no dude que el Centro Financiero del Pacífico Sur será realidad. Ya lo estamos estudiando con burós de abogados americanos, europeos, asiáticos y ecuatorianos para poner en marcha lo antes posible. Y eso lo vamos a hacer. Y segundo, voy a eliminar la ley financiera hecha por los banqueros ecuatorianos de hoy día, que ellos son los que se han beneficiado y ese dinero se les acaba a todos porque serán bancas de desarrollo y no bancas de comisiones. Eso es lo que voy a hacer. Estamos ya a segundos de concluir. Ingeniero Isidro Romero Caro, le queremos agradecer. Se nos quedaron muchos temas en el tintero, como se dice coloquialmente, pero esperamos que esto haya servido para que la opinión pública en general haya podido tener otros elementos diferentes a los que ya lo ha propuesto usted en diferentes espacios de opinión e incluso en el primer debate que participó este fin de semana. María Paz, creo que lamentablemente el tiempo se nos hizo corto, pero creo que hemos abordado casi un 70-80% de lo que debería conocer el país y los ciudadanos de la propuesta del candidato Isidro Romero. Efectivamente, Byron, ha sido un gusto. Le agradezco, ingeniero Romero, por el espacio, por la oportunidad y ojalá podamos seguir dialogando. Buenos días. Mil gracias a ustedes y siento no haber tratado la ley, mejor dicho, la deuda externa del país, que tenía cosas muy interesantes que decir, pero ya lo haremos en otra ocasión. Mil gracias por esta invitación y paséis un lindo día. Gracias al candidato Isidro Romero. María Paz, tendremos este próximo miércoles al candidato Herbas de la Izquierda Democrática. Así es, así que cada día seguirá siendo muy interesante. Gracias, televidentes, a ustedes por dispensarnos con su sintonía. Recuerde, este programa será retransmitido esta noche a partir de las 20 horas por Ecuador TV. Y este próximo miércoles en vivo, 8 de la mañana, estará con nosotros el candidato a la presidencia de la República, Herbas. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Buenos días.